Hoy os recomiendo algunos libros preciosos y os leeré un poco de cada uno. Budismo vivo, Kyabje Kalu Rinpoche, ediciones Chapsel. Insatisfacción infinita. El contento nos enseña a estar satisfechos con lo que tenemos. En realidad no tenemos la opción de hacerlo de otro modo. La mente es vacía, de manera que nada puede llenarla nunca. Por eso, la insatisfacción es ilimitada. El que posee $100.000 quiere 200.000, pero eso no llenará su mente. El que posee $1.000.000 quiere 2, luego 3, después 4, después 5, pero la mente no estará nunca plena. Este principio no se limita a los bienes materiales, se extiende a todas las relaciones humanas. La felicidad que no se pierde, el camino del guerrero compasivo, Dziga Kongtrul Rinpoche. Que todos los seres sensibles sean felices y obtengan las causas y condiciones de felicidad. Lo repetimos una y otra vez, profundizando cada vez más en lo que sentimos. Seguidamente comprobamos con qué intensidad nuestra mente se dedica a nuestro propio bienestar y felicidad. Reconocemos el anhelo profundo de nuestra mente, nuestro esfuerzo constante, las 24 horas del día, nuestro deseo sin fin. Tenemos en cuenta que es lo mismo para todos los seres y hacemos que sus deseos y anhelos sean tan importantes como los nuestros. Pensamos en lo maravilloso que sería que cada ser que haya sido nuestra madre obtuviera la felicidad. Luego pensamos en nosotros mismos o en un número reducido de seres obteniendo la felicidad y en que eso sería un logro limitado. ¿Por qué no rogar para que todos obtengan la felicidad y las causas de la felicidad? Puro e impuro. Bokar Rinpoche, Khenpo Donyo Rinpoche, ediciones Chapsel. Lo más importante para nosotros, las personas de la Tierra, es tener un buen corazón, una intención bondadosa en todo lo que hagamos, ya sea en el ámbito de las actividades temporales, ya en el de las actividades espirituales. No encontraremos este buen corazón en ninguna tienda de París, en cuyas estanterías se expone, no obstante, todo lo que se puede vender. Sea cual sea la cantidad que estemos dispuestos a gastarnos, nunca podríamos comprarlo. La persona más rica del mundo jamás podrá comprarse la bondad. Supongamos, además, que tuviéramos una mente inclinada a la malevolencia y que quisiéramos deshacernos de ella. Podríamos consultar a cada uno de los mejores cirujanos del país y proponerles millones en pago por ello, pero no encontraríamos a ninguno capaz de operarnos para extirparnos la malevolencia o injertarnos un trozo de bondad. Para apartar la malevolencia y sustituirla por el buen corazón, no hay otro método que no sea el de remitirnos a un guía espiritual y aplicar las instrucciones que nos da. Sólo así veremos disminuir progresivamente los pensamientos negativos hacia los demás, a la vez que veremos cómo se incrementa nuestra bondad. Fundamentos del budismo tibetano. Kyabje Kalu Rinpoche. La causa de que la memoria sea posible, incluso de una manera muy limitada, es porque la naturaleza de la mente es vacuidad, luminosidad y conocimiento sin obstrucción. Debido a que la mente es vacía y carente de autoexistencia, puede permeabilizar todos los aspectos de la experiencia, independientemente de que lo realicemos conscientemente o no. Debido a que tiene el potencial de experimentarlo todo, independientemente de que lo realicemos o no, y debido a que posee la manifestación dinámica de una consciencia que puede conocer todas las cosas, la mente tiene la habilidad de recordar acontecimientos que ocurrieron en tiempos pasados. La mente actual no está limitada al momento presente, aunque sintamos que es así. Ringu Tulku Rinpoche, el budismo explicado a los occidentales. Tener un modo de vida correcto significa abstenerse de hacer lo que es negativo y actuar de manera positiva. Desarrollar una manera de vivir que sea buena para nosotros y que pueda ayudar a los demás es la base de las otras virtudes, el fundamento de todo desarrollo espiritual posterior. Sin disciplina y sin conducta ética no llegaremos lejos.
Al no abstenernos de cometer actos negativos y no vivir de manera positiva, nuestra existencia no será ni agradable ni placentera, sino, por el contrario, agitada, perturbada y tensa. Careceremos de las condiciones necesarias para nuestro desarrollo espiritual y para la estabilización de nuestra meditación. Chenrezig, claves para la meditación en la divinidad. De Boka Rinpoche. Poner en práctica el amor y la compasión no es siempre fácil, puesto que en este momento no tenemos mucho poder para ayudar a los demás. Sin embargo, constatar que con frecuencia no somos capaces de aportar una ayuda efectiva a los demás no debe desalentarnos. Por lo menos, siempre podemos hacer plegarias y deseos para los que sufren, y en particular podemos desear llegar a ser capaces de socorrerlos en el futuro. A través de esto, alimentaremos nuestra bodhicitta y obtendremos progresivamente la capacidad de ayudar verdaderamente a los otros. También puede ocurrir que a pesar de nuestra buena voluntad y de la ayuda que tratamos sinceramente de aportar, recibamos a cambio una actitud de descontento u hostilidad. Entonces corremos el riesgo de entrar en el engranaje de la agresividad y de decirnos que nunca más ayudaremos a aquel que responde así a nuestra generosidad. Para no ir en contra de la compasión es necesario que entendamos bien qué es lo que ocurre en esta situación. Aquel que, a pesar de nuestra intención positiva, manifiesta hostilidad hacia nosotros, no lo hace libremente. Se halla bajo la influencia de la ignorancia, del karma y de las emociones conflictivas, que de momento le impiden actuar de otra manera. Aunque tengamos la impresión de que podría actuar diferente, no tiene elección. Tal como dice Shantideva, no monto en cólera contra una enfermedad que me hace sufrir. ¿Por qué, pues, montar en cólera contra otras personas? También ellas están bajo la influencia de condiciones que les hacen actuar. Comprender esta ausencia de libertad del otro cuando se muestra agresivo impedirá que, en respuesta, le rechacemos. Al contrario, sentiremos hacia él todavía más compasión y desearemos que, si no podemos ayudarle ahora, lo podamos hacer en el futuro. La antorcha de la verdad, Jamgon Control Lodrotaya. Podemos pasar el tiempo realizando diversas acciones neutras como son andar, movernos, dormir, reposar, acciones que no son virtuosas ni dañinas y que no crean un karma que madure en experiencias buenas o malas. No obstante, esto es desperdiciar inútilmente la vida humana. Hemos de permanecer atentos y conscientes, dedicándonos exclusivamente a la virtud, en vez de perder el tiempo en la diversión y la pereza. Abstengámonos de cometer por descuido incluso pequeñas acciones negativas. Recordemos que un poco de veneno puede ser mortal. No despreciemos ni la más pequeña acción virtuosa, pues de grano en grano se llena el saco. La divina locura de Drukpa Kunley. Andanzas de un yogi tántrico tibetano del siglo XVI. Miraguano Ediciones. Con la mirada vuelta hacia el cielo de mediodía, ved los cientos de pájaros grandes y los miles de pequeños, y comprended que por muy alto que vuelen, todos están sujetos a la ciudad de la muerte. Todos debemos morir, ansiosos, sin saber ni dónde ni cuándo, deberíamos encontrar refugio en aquel que posee la gran compasión y recitar su mantra de 6 sílabas, Om Mani Padme Hum. Las palabras de mi maestro perfecto, Patrul Rinpoche. La meditación en la impermanencia es el preludio que abre la puerta a todas las prácticas del Dharma. Cuando le pidieron instrucciones para eliminar las circunstancias adversas, Geshe Potowa respondió: «Pensad en la muerte y en la impermanencia persistentemente. Cuando tengáis la certidumbre de que vais a morir, ya no tendréis ninguna dificultad en abandonar las acciones negativas, ni en hacer lo que es correcto. A continuación, meditad persistentemente en el amor y la compasión. Cuando estéis repletos de amor y compasión, ya no os será difícil trabajar para el beneficio de los seres. Luego, meditad persistentemente en la vacuidad, la realidad última de todos los fenómenos. Cuando surja la convicción en vuestra mente, ya no encontraréis difícil eliminar todos los engaños».